El día de hoy aprenderemos acerca de la maravillosa historia de Pentecostés. Un día, mientras Jesús y sus discípulos compartían una comida, Él les dijo que tenían que ir a Jerusalén porque el Señor les tenía preparado un regalo increíble. Jesús les dijo que ellos actuarían como testigos de todo lo que Jesús había hecho en la tierra, pues en ese entonces Jesús estuvo 36 años en la tierra. De pronto Jesús se empezó a elevar hacia el cielo y se escondió entre las nubes. Jesús se elevó a los cielos tal y como Él les había prometido. Y mientras sus discípulos observaban, aparecieron dos ángeles delante de ellos. Y ellos les preguntaron, ¿por qué ven hacia el cielo? Pues Jesús regresará a la tierra algún día, tal y como se había ido. Los discípulos comienzan su viaje de regreso a Jerusalén. Era un viaje que duraba un día. Imagínense la plática que había entre ellos. Yo me los imagino así, ¿no? Van caminando y de repente entre ellos empiezan a platicar. Oigan, ¿qué creen que se refería Jesús cuando dijo que nos iba a mandar a alguien? ¿A quién nos va a mandar? No sé, imagínense las pláticas después de haber visto a Jesús ascender. O sea, convivieron, estuvieron viviendo con Jesús y ahora vendría alguien más y le decía a Jesús que les convenía que Él se fuera. Así que yo me imagino la plática de cada quien dando su punto de vista. ¿Quién podrá ser este que viene? Bueno, llegan a Jerusalén, al lugar donde ellos estaban quedando, y dice la Biblia que estaban reunidos, estaban orando. Y no sé si sepan, pero de repente, cuando vienen los vientos de Santana, que está el viento bien fuerte, en la casa, por lo menos en mi casa, de repente las ventanas comienzan a temblar y se escuchan como las palmeras van de un lado a otro y se escucha el viento fuerte. Y dice la Biblia en Hechos 2:2 que de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y me los imagino orando y que de repente abren los ojos. ¿Y qué es lo que ven al abrir sus ojos? La Biblia lo describe lenguas como de fuego. No sé ni cómo explicárselos, yo no estaba ahí, yo no intento imaginármelo y lo veo, pero yo creo que es mucho más grande o más increíble, más impactante de lo que yo pudiera imaginarme, de lo que cada uno de nosotros pudiera imaginarse. Cuando ven esto, las personas que están ahí reunidas, imagínense cuántos se sorprendieron. Así que de la sorpresa, del gozo, de lo que pudieron haber sentido en ese momento, abren sus bocas para alabar a Dios. ¿Y qué es lo que sale de sus bocas cuando empiezan a hablar? Diferentes idiomas. Imagínense que están orando con alguien y de repente se ponen a hablar y ellos les empiezan a hablar en chino, o en italiano, o en japonés, en algún idioma que no entiendan ustedes, pero que ellos están hablando y que de repente eran fluidos en ese idioma. ¡Qué impactante! ¡Qué increíble ha de haber sido! La Biblia dice así: fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo les indicaba. ¡Qué increíble! Para este momento en Jerusalén se habían reunido muchos peregrinos para la celebración del día de Pentecostés. Ellos empezaron a escuchar a los discípulos hablar en sus propias lenguas. Confundidos y asombrados, preguntaron cómo era posible eso de hablar en sus lenguas. Pedro les explicó que eso ya había sido prometido en las Escrituras desde tiempo antes, que Jesús era el Hijo de Dios y había resucitado entre los muertos, que Jesús era el Señor y Mesías. Los peregrinos tristes preguntaron qué podían hacer para hacer las cosas bien y ser perdonados. Pedro dijo que tenían que alejarse del pecado y aceptar a Jesús como su único Salvador. Para esto, cerca de 3,000 personas escucharon el mensaje y se arrepintieron de todos sus pecados y en ese momento fueron bautizados por los discípulos. Todos ellos escucharon y aprendieron y se maravillaron de saber de las historias que Jesús hizo en la tierra, así como tú y yo escuchamos acerca de la historia de Jesús. Qué increíble fue la manera en la que el Espíritu Santo
llegó a las vidas de los discípulos y de aquellos que estaban ahí esperando esa promesa que Jesús había hecho. Y que sabían que si Jesús promete algo, ¿qué pasa? Lo cumple, porque así es Dios, Él cumple lo que promete. Y entonces vieron cómo estaban allí los discípulos esperando después de que Jesús ya subió al cielo, ya no lo vieron más, pero Él dejó su promesa al Espíritu Santo. ¿Y sabías que si tú has recibido a Jesús en tu corazón, su Santo Espíritu ya está también en ti? Y te capacita, y te ayuda, y te habla, y te cuenta las cosas que Dios quiere que sepas, y está allí contigo, allí dentro de tu corazón tú lo tienes. Y si no has recibido a Jesús, pues puedes decirle en esta hora: Señor Jesús, quiero que vengas a mi corazón y que seas mi Señor y mi Salvador. Reconozco que te necesito. Y Él allí está contigo. Y entonces, mis pequeños, vamos a hacer una oración dándole primeramente gracias a Dios porque Él cumple lo que promete. Y gracias porque nos ha dado su Espíritu, con el cual estamos llenos de su poder para hacer las obras que Él quiere que hagamos. ¿Como cuáles? Orar por nuestros amigos, hablarles no solamente de lo bueno que es Dios, sino de lo que Él ha hecho por nosotros y que ellos también puedan conocerle. El Espíritu Santo da las palabras para que puedas hablar. ¿Ok? Entonces vamos a decirles juntos: gracias, Señor. Gracias porque tú cumples tus promesas, porque has enviado a tu Espíritu Santo. Gracias porque tú nos has sellado con tu Espíritu para ser tus hijos. Nosotros podamos decirte: Abba, Padre, Papito bueno, aquí estamos, y podemos hacerlo porque tú nos has amado primero. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.